Amén. Sea engrandecido nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pues reciban de mi parte, mis hermanos, un abrazo. Agradecido de nuestro gran Dios por el amor y el cuidado que tuvo y tiene del hermano Aníbal, de la hermana Ana y de todo lo que hemos pasado por diferentes procesos que en todos estos tiempos hemos visto la mano de nuestro Dios obrar a favor de nosotros. Eso son señales que nos confirman, donde dice la misma palabra, que el Espíritu de Dios le confirmaba a ellos de que ellos eran hijos de Dios. Nosotros que seguimos esa misma secuencia, creemos también que el Espíritu de Dios nos viene dando testimonio de que somos hijos de Dios, y su palabra cada día nos dan a nosotros testimonios por los prodigios y las señales que cada día Dios hace con nosotros. En estos días yo le decía a Nuri, ella se reía, que iba a hacer una oración cuando estaba el hermano Aníbal en la condición en que estaba. Yo le dije, yo voy ahorita yendo al hermano Aníbal, voy a hacer una oración, como voy allá de pronto. Y se reía porque ella lo vio de. Pero en nosotros, de parte de Dios, tenemos ciertos poderes que Dios nos ha dado, donde podemos trasladarnos a los lugares fuera del cuerpo. Y por eso cada vez que un hermano piensa en mí, estoy yo ahí. Cuando yo pienso en un hermano, está el hermano ahí. A veces estamos nosotros en diferentes cosas y nos pone Dios la mente, el nombre de un hermano. Siempre tengo eso de costumbre. Y de una vez digo, Señor, ¿qué pasa? Vamos a orar, que algo está pasando. Porque nosotros nos está enseñando el Espíritu, hermano, a vivir en lo invisible. Y como cuando vivimos en lo invisible, en lo invisible lo que vive es un sonido, lo que vive es un pensamiento, mis hermanos. Por eso dice la palabra, haya a vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces ese sentir que viene en nuestra mente de parte del Señor se mueve. Y después, hermano, el Señor irá desarrollando esas habilidades, porque esa es la idea. Vemos a los apóstoles, vemos al apóstol Pablo, que no se movía sin que el Espíritu Santo lo moviera. Nosotros que vamos conociendo cómo funciona la obra de Dios, hemos ido entendiendo que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Por eso la palabra nos está enseñando a darle gracias a Dios por todo. No importa la situación en la que nos encontremos, sea de salud, no sea de salud, como quiera, nosotros estamos para vivir agradecidos de Dios y para darle gracias a Dios por todo. Porque nosotros recibimos una enseñanza de parte de Dios en todo. Y para Dios enseñarnos a nosotros a tener hambre, nos quita a veces y nos pasa por prueba, como dijo el apóstol Pablo. He aprendido a vivir cual sea la necesidad. He aprendido a no tener nada, he aprendido a tenerlo todo, he aprendido a estar desnudo, he aprendido a estar vestido, he aprendido a estar muerto y he aprendido a estar vivo, porque todo eso nos tiene que enseñar la palabra, porque usted tiene y yo tenemos que dar testimonio de la muerte. Y para dar testimonio de la muerte necesitamos pasar por la muerte, porque nadie puede dar lo que no tiene. Así es, mis hermanos, que vamos a hacer una oración para que el Señor Dios Todopoderoso pues nos siga haciendo lo que está haciendo con nosotros. Dios de Israel, gracias, Padre. Gracias infinitamente, Señor, por el amor que hemos hallado en ti, por la misericordia que hemos encontrado. Todo lo que en esta edad tu palabra nos ha llamado con el propósito de hacer una obra con la cual hizo con Abraham y con todos aquellos hombres, y que hoy nos ha tocado a nosotros seguir esa secuencia de esta edad de la palabra. Ayúdenos a ser fiel, a que por encima de todos los procesos podamos poner en alto tu palabra, darle corazón en todo, y que en todo, Señor, usted sea nuestra dirección. Gracias por todo en este día. Tu palabra permite que ellas, que tienen el poder para abrir el sentido de ella misma en cada uno de nosotros, pues vayamos nosotros entrando al sentido de tu palabra, en lo que hoy nos ha querido enseñar y nos quiere enseñar, con todo lo que trajo nuestro hermano José y con todo lo que hemos de traer por su palabra para el pueblo y para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, hermanos, seguimos en esa misma línea y quiero que cojan su macota, su lápiz, porque tengo algo que Dios me ha dado. Siempre Dios trae algo para nosotros. Ustedes saben que estamos en una escuela y hoy tenemos una materia que quiero que la desarrollemos como profesor que es el Señor en cada uno de nosotros.
en la otra semana que mi tía trajo la enseñanza, la hermana Ana, seguimos esa misma secuencia, porque es esa misma línea que tenemos que seguir, porque usted sabe que renglón tras renglón seguimos hasta poder lograr alcanzar el testimonio, hasta todo llegar a la medida de un varón perfecto. El testimonio de la obra de Dios es perfecto y ellas mismas son las que van perfeccionándose. Pues enseñanza tras enseñanza, culto tras culto, no nos reunimos, mis hermanos, así por así. El propósito que Dios puso en el hermano Aníbal de este culto no es algo que surgió del hermano, es algo que surgió de parte de Dios, porque hemos visto el desarrollo y hemos visto lo que hemos ido aprendiendo y lo que hemos ido recibiendo de parte de Dios a través de todo lo que Dios está haciendo y seguirá haciendo. Así que apunten por ahí el tema que dice, hay unas cuantas interrogantes que le escribí para que las analicemos. La primera es que dice, ¿cómo creemos la obra de Dios? ¿Como una historia o un testimonio realizado en nosotros? ¿Cómo creemos la obra de Dios? ¿Como una historia o un testimonio realizado en nosotros? Esa escritura está en 1 de Juan 5, del 5 al 12. La otra interrogante que dice, o no una interrogante, sino un subtítulo, donde dice, el que tiene la obra de Dios como una historia, solo repite lo que dicen los que la alcanzaron. El que tiene la obra de Dios como una historia, solo repite lo que dicen los que la alcanzaron. Dice el otro subtítulo, pero el que la tiene como testimonio, ha alcanzado en su vida, lo enseña y trae al presente la obra de Dios. Pero el que la tiene como un testimonio alcanzado en su vida, lo enseña y trae al presente la obra de Dios. Las escrituras a tratar, pues si el tiempo no da, para que ustedes la apunten, esa está 1 de Juan 1, versículo 2 al 3, 1 de Juan 4, 15 al 16, Lucas 24, 25 al 26, y una preguntita que sigue también con otra escritura ahí para que la apunten, para que ustedes la analicen y durante el proceso de la enseñanza la iremos analizando. ¿Qué dice? ¿Quién sacó y saca a Moisés de las aguas? ¿Quién sacó y saca a Moisés de las aguas? Esa escritura está en Éxodo capítulo 2, versículo 10. Algo que escribí también para que lo vayan anotando por la razón del tiempo y así lo vamos a resumir. Dice, Moisés recibió 3 enseñanzas antes de ir a libertar el pueblo. 40 años en Egipto, 40 con Jetro y luego en la salsa con Dios. Esas escrituras están en los Hechos 20, en los Hechos 7, 20 al 23, Hechos 7, 30, y dice abajo, estos 3 son los que dan testimonio en el cielo y en la tierra. Estos 3 son los que dan testimonio en el cielo y en la tierra. Eso vamos a buscar las escrituras para que lo que hemos dicho lo confirmemos en ella. La primera escritura que vamos a darle lectura está en 1 de Juan, capítulo 5, desde el versículo 5 al versículo 12. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios
tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén y amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, esperando que su palabra que han sido leídas y todas las palabras que hemos nombrado por las Escrituras, usted vaya, Señor, poniendo el sentido en cada hermano, de sacarle la sustancia y la meditación, y usted siga despertando el sentido de ella misma en cada uno de nosotros. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues seguimos, mis hermanos, en esa misma línea, analizando las Escrituras. Como habla el tema, que cómo creemos nosotros la obra de Dios, si como una historia o como un testimonio realizado en nosotros. Nosotros, por lo que ya hemos venido enseñando y diciendo, hemos tenido esas persecuciones y hemos tenido algunos conflictos que se han presentado porque nuestra creencia es diferente a la creencia. Por eso Dios nos ha venido enseñando a ver la obra de Dios en un presente, no en un pasado, ni tampoco en un futuro. Hemos creído que en esta edad nos ha tocado a nosotros seguir la secuencia que inició Pablo. Pablo siguió la secuencia que Dios le concedió, y por eso todo lo que vemos realizado en la Biblia lo vemos como facultad de Dios a través de Jesucristo, terminada en el pueblo, y Dios de último pone al apóstol Pablo como apóstol, y Pablo, que trabaja de la manera que Dios le permitió trabajar, dejó un legado, y esa misma línea nosotros podemos también testificar que Dios nos ha llamado con ese propósito en esta edad, y por eso ha venido la palabra trabajando con nosotros, y hoy nosotros vemos a Jesucristo como un testimonio que se está realizando en nosotros. Por eso, mis hermanos, van a notar algo que les voy a decir, y es que en una ocasión, cuando me reunía en mi provincia, me llamó algo a la atención, y era que cada vez que nos reuníamos en un culto, oía en los letreros y veía que siempre se hacía todo. Dios nos conceda, Dios nos ayude, Dios nos permita, pero no veía que nadie decía, ni por lo que se expresaba, veía que se estaba presente lo que se estaba buscando. Entonces yo dije, pero ven acá, pero si andamos detrás de Cristo, y este no lo tiene, ni aquel no lo tiene, ni este lo tiene, si todo el mundo está esperando que llegue, entonces ¿qué nosotros buscamos aquí? Porque si usted está en una universidad y estamos estudiando medicina y los profesores no están, ¿qué usted hace ahí? Porque usted anda buscando la facultad de la medicina, usted no la tiene, pero los profesores tienen que tenerla. Porque esa es la idea, de que lo que está en los profesores pase a la mente de los que la van a concebir. Entonces nosotros, creyendo a Jesucristo como testimonio, como obra de Dios o como facultad, Jesucristo es el maestro. Pero Jesucristo como el maestro tiene que estar en un instrumento. Por eso es que Pablo dice que él se vio con dolores de parto hasta que él fuera, o hasta que él engendrara en el corazón de los Gálatas a Cristo. Entonces Pablo, como perito arquitecto, como maestro, tenía una responsabilidad, porque primero Dios lo evangelizó, primero Dios lo preparó, y alcanzó Pablo a la obra a la cual dio su vida, a la cual Dios le permitió dar su vida, y eso Pablo dice que él no terminó, no vio nada precioso hasta que él no terminara su carrera, como decía en una ocasión la enseñanza de la hermana Ana. Una carrera no corrupta, sino una carrera incorruptible,
una carrera que alcanzaron esos hombres de justicia de parte de Dios, por la cual Dios nos está coronando también. Porque nosotros, hermanos, aún nosotros en lo humano, no siendo merecedores por las condiciones que somos como humanos, pero Dios nos ha tenido misericordia y nosotros podemos decir que en nuestra bajeza Dios ha descendido y Dios en su misericordia hemos hallado gracia ante Dios y hemos alcanzado lo que hemos alcanzado no por obra, sino por misericordia de parte de Dios, porque no tenemos nada en la cual no podamos justificar que hayamos hecho obra, que podamos decir, en esto podemos agradar a Dios de que hemos hecho algo a favor de la obra de Dios. No, todo lo ha hecho Dios con nosotros por su misericordia, porque nosotros, es como dijeron los discípulos, no es que ellos amaron a Dios, es que Dios lo amó a ellos primero. Entonces, voy a trasladarme a la parte de atrás. Aunque nosotros tenemos la Biblia en la mano y aunque iniciamos en el Antiguo Testamento, me voy a trasladar y voy a resumir, mis hermanos, en la antigüedad. Ustedes ya notaron todo eso que le escribí para que ustedes lo mediten. Al hablar de Moisés, como decía la palabra por el hermano José, es natural que al hablar la palabra de Moisés, todo el mundo vea a Moisés como un ser humano. Moisés como testimonio, pero algo de nosotros meditar, mis hermanos, que es donde necesita el creyente detenerse. Miren, puede darse el caso de que alguien nos escuche hablar de decir que Moisés es un testimonio y nos malinterpreten. Al ver que decimos que Moisés como testimonio no haya sido un hombre, es el mismo caso de Jesucristo. Nosotros hemos sido criticados porque hemos creído a Jesucristo como el verbo de Dios, como un testimonio. Y como vemos a Jesús aquí en esa escritura que leímos, que el que tiene el testimonio del Hijo de Dios cree tener la vida, tiene la vida en sí mismo. Algo que la gente no ha meditado, mis hermanos, ni medita, porque allí tan rápido, ese primer versículo que leímos de ese capítulo, antes de irme a la parte de atrás, quiero que lo memoricen, mis hermanos, para que ustedes vean que no es tan fácil, aunque se ve fácil. Miren, oiga lo que dice ese primer versículo de 1 de Juan 5. Ahí el versículo 5 dice, una pregunta que le hace Juan, donde dice, ¿quién es el que vence al mundo? Una pregunta, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora yo le pregunto, mis hermanos, ¿quién es el que no cree que Jesús es el Hijo de Dios? Sea creyente o no sea creyente, sea cristiano o no sea cristiano, sea quien sea, ¿quién es el que no cree que Jesús es el Hijo de Dios? Todo el mundo lo cree. Ahora hay que ver cuál es el Jesús que la humanidad cree como Hijo de Dios. Eso es lo que hay que ver. Por eso es el tema de que cómo creemos nosotros la obra de Dios. Si la creemos como una historia o si la creemos como un testimonio que ha venido Dios realizando en nosotros. Entonces nosotros, por lo que hemos venido expresando, lo creemos como un testimonio en el presente, vivo hoy, que Dios ha venido realizando en cada uno de nosotros. No importa el nivel que usted tenga, hermanos y hermanas. Lo importante es que hayamos empezado y que estamos en la obra de Dios. Y que Dios, como ha empezado en nosotros la obra, Él es quien la va a llegar a terminar. Porque lo que Dios empieza, lo termina, mis hermanos. Por eso, quiero que leamos una escritura para trasladarnos a la parte de atrás. Y nos vamos a trasladar a los Hechos, al capítulo 7 de los Hechos, desde el versículo 20.
para que veamos ahí a Esteban trayendo la historia, porque Dios no quiere que, aunque la palabra tiene una historia, pero no quiere que nos quedemos en la historia, sino que quedemos en el hecho presente que tiene esa historia y que tuvo esa historia. Después, por la razón del tiempo, mis hermanos, ese capítulo 7 de los Hechos, ustedes lo leen entero. Y para que ustedes después vean cómo inicia Esteban ahí, trayéndole a un pueblo a Moisés y a Jesús. Y por eso quiero que iniciemos aquí en el versículo 20, cómo inicia Moisés de los Hechos 7, del versículo 20, aquí inicia Esteban diciéndole al pueblo: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de Dios de los egipcios, y era poderoso en palabras y en obra. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver uno de ellos que le maltrataba, lo reprendió, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que su hermano comprendía que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no sabían, no habían entendido así. Lo voy a dejar así, ustedes lo terminan de leer completo después, para aprovechar el tiempo, mis hermanos. Pues miraron ahí, que dijo ahí la palabra, que Moisés lo tuvieron 3 meses. ¿Saben por qué tuvieron ellos que dejar a que Moisés o soltarlo en el río? ¿Y por qué nada más ellos tuvieron 3 meses? Porque después de la familia de Jacob y José, durante todo ese tiempo en Egipto, murieron y su pueblo creció. Pero hubo un problema, y fue que después ustedes lo van a verificar ahí en ese capítulo cuando lo lean entero, y fue que surgió un faraón que no conocía ni a Moisés, y estableció y dio órdenes que todo niño que naciera, que fuera eliminado, que si era hembra, que lo dijera vivir, porque sintieron miedo, sintieron envidia, en el sentido que al ver que el pueblo crecía y crecía, pensaban que después se iban a unir a los enemigos para estar entonces en contra. Eso pensaban. Por lo cual entonces, a los 3 meses, no pudiendo su padre tener más tiempo a Moisés, dice que con lo mismo que preparó Noé el arca, preparó la madre de Moisés una arquilla y la cajolefateó y la preparó y la dejó. Entonces metieron al niño ahí y lo dejaron que bajara río abajo. Al bajar río abajo, dice la palabra que después la hija de Faraón, que descendió a bañarse, vio que el niño lloraba y mandó a buscar al niño, y vio que era un hijo de los hebreos. Pero Dios estaba en el asunto, mis hermanos. Dios estaba en la misericordia de parte de Dios. Pero hay algo que yo quiero que detenidamente meditemos. Miramos aquí a Esteban dando testimonio de Moisés, de qué tiempo dura Moisés en Egipto, y por qué decía, y por qué le escribí que Moisés recibió
tres enseñanzas. No sé si ustedes lo sabían, si habían meditado en eso, mis hermanos. Moisés dijo aquí la palabra que fue preparado en esos 40 años que le tocó vivir desde su nacimiento en Egipto. Fue preparado, dice ahí, en toda la sabiduría egipcia y en toda obra buena de parte de los egipcios la alcanzó, y fue preparado Moisés, y fue un hombre, dice ahí la palabra, poderoso en palabra. Pero a los 40 años ya de edad, dice ahí la palabra, que Moisés sintió en su corazón visitar a su pueblo, y cuando va allí ve que un egipcio está maltratando a su hermano, y ahora agarra y mata al hermano, a este egipcio, y lo mete debajo de la arena, pensando que ellos habían entendido. Luego encuentra dos hermanos discutiendo, y ahora no hace lo mismo que hizo con el egipcio, sino que trae paz, trajo paz en ellos. Ahora le dice uno de ellos que no entendió el plan de Dios con Moisés: quiere matarme como mataste al egipcio ayer. Ahora Moisés entiende que el asunto se ha descubierto, y esto provoca a que la muerte, porque esa fue la razón del faraón, esa es la idea del faraón, de que al ver que Moisés hizo esto, entonces procuraron matar a Moisés. Pero dice la escritura que Moisés huyó al desierto, y al correr al desierto, allí entonces se encuentra con el sacerdote de Medián, que es Jetro. Allí dura, no le estoy citando las escrituras, por eso se las cité, mis hermanos, porque le estoy resumiendo para que ustedes, por la razón del tiempo, porque este es un tema muy importante que quiero que le demos oído y lo apunten, porque hemos hablado acerca de Moisés y acerca de todo esto. Por eso ahora, cuando Moisés llega allí donde Jetro, 7 hijas que tiene este sacerdote, una de ellas encuentra ahora a Moisés allí. Ahora se presentan unos pastores que le quitan el agua a las ovejas de la muchacha, y ahora Moisés agarra y la defiende y le da de beber a las ovejas. Ahora las muchachas van rápido, porque terminan rápido, y van donde Jetro. Ahora Jetro le dice que por qué llegaron tan rápido. Ahora le dice la joven: un varón egipcio le dio de beber a las ovejas y nos defendió, y por eso estamos aquí. Ahora yo le pregunto, mis hermanos, ¿era Moisés egipcio? ¿Era Moisés egipcio o es Moisés egipcio? No era Moisés egipcio. Ahora, ¿por qué esta joven, por qué esta muchacha le dice a Jetro que Moisés era egipcio? ¿Qué fue lo que delató a Moisés como egipcio o como egipcio? Era la ropa, la enseñanza. Inmediatamente alguien nos habla de las palabras, nos damos cuenta a qué cuerpo religioso pertenece, y no tiene que decirnos, porque el sonido de las palabras nosotros nos damos cuenta de dónde viene y a qué cuerpo pertenece. Entonces ellas vieron la ropa en el sonido, por la enseñanza que Moisés llevaba, se dieron cuenta que era egipcio. ¿Por qué le digo, mis hermanos, que Moisés recibió 3 enseñanzas? Porque ahora deja una atrás, deja la egipcia atrás, que aunque la lleva, ahora Jetro lo toma, y ahora le da a Séfora por mujer. ¿Qué es lo que le da a Séfora por mujer? ¿Qué es lo que está recibiendo Moisés como mujer? Mientras usted esté viendo una historia, tendrá que repetir esto, pero si la está viendo como lo estoy viendo yo, está viendo que es una enseñanza que Moisés recibe a través del Jetro. Al recibir esta enseñanza, dura Moisés 40 años tratando las ovejas de Jetro. ¿Qué ve la historia? ¿Qué era lo que Moisés le atendía a Jetro? Estas ovejas que Moisés le atendía a Jetro, ¿qué eran? ¿Serían ovejas de 4 patas? No, mis hermanos. Era una congregación en la que estaba Moisés. Y cuando decimos que estaba Moisés, el individuo donde este testimonio llamado Moisés va, quiero, hermanos, que pongan su mente con una palabra, para que entren donde Dios nos está metiendo, para que ustedes entren
que estamos hablando de Moisés como si estuviéramos hablando de Moisés y de Jesús, porque ahorita se lo voy a resumir los dos testimonios, se lo voy a resumir para que ustedes vean cómo la palabra nos saca de la mente dos cuerpos humanos y nos deja ver a Moisés y a Jesús como dos testimonios, la gracia y la ley y la profecía. Dos testimonios que tiene el creyente que alcanzarlo, porque al final de la jornada Moisés tiene que hacer su trabajo y luego Jesús tiene que hacer también en el creyente su trabajo, mis hermanos. Y como estamos siguiendo la obra de Dios como una facultad, como un testimonio, yo quiero que estemos atentos, porque estamos recibiendo una materia de muchas que hemos recibido de parte de Dios para seguir avanzando, escalón tras escalón, hasta lograr alcanzar el testimonio, la facultad de Dios que se llama Jesucristo, mis hermanos. Porque dijo ahí la escritura que leímos, que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Y si usted tiene el Hijo de Dios, eso es una señal de que usted tiene el testimonio. ¿Qué es tener al Hijo de Dios o a Jesucristo como la vida? Es tener la palabra con la unción, es tener la Biblia con la revelación. Usted no está ya en un cuento, usted ya no está en una historia, usted no está ahora esperando una esperanza muerta, usted está ahora esperando y recibiendo una vida de parte de Dios, que es lo que trae la palabra en su declaración. Esto no aparece en otro lugar, esto aparece en el lugar santo de Dios, esto aparece en la congregación de Dios. Y como Dios tiene diferentes procesos, Dios tiene diferentes lugares donde Dios prepara a su pueblo. Algo que le quiero traer al presente, mis hermanos. El pueblo de Israel se preparó en Egipto porque desciende una familia, pero no terminó una familia, terminó un pueblo en Egipto. Y lo vemos por José. José, allí en aquel lugar como Jacob, a quien simbolizan es a Jesucristo, que Dios en su propósito, ya él teniendo la misericordia con nosotros los gentiles, ya Dios tenía programado la oportunidad que Dios le había de dar a los gentiles. Y por eso vemos ahora que el verbo llamado Jesús desciende a aquel lugar no con el nombre de Jesús, sino con el nombre de José, que viene y nace de Jacob por la promesa que Dios les ha dado a Abraham, como dijo ahí la escritura que citó el hermano José de Génesis 12. Vemos ahí la promesa que Dios le dio a Abraham, y esa promesa están ellos como los tres padres que hoy tenemos esos tres testimonios que habla la palabra de Abraham, Isaac y Jacob, que se ven con tres nombres que lo alcanzaron tres personas, pero al alcanzar la inmortalidad en Dios pasaron a ser los tres testimonios de Dios, donde traen a Dios al presente, donde estos tres testimonios son enseñados. Por eso es que dice en una parte por ahí la escritura que vendrán del norte, vendrán del oriente y vendrán del occidente, y nos sentaremos con Abraham, Isaac y Jacob. ¿A dónde nos hemos de sentar con Abraham, Isaac y Jacob? Nos hemos de sentar y estamos sentados en su doctrina, que es donde se hacen presentes estos tres testimonios. Y al final, estos tres testimonios son los que nos dejan reunidos con Dios, porque en esos tres testimonios está Dios. Por eso ellos alcanzaron de parte de Dios la transformación. Y nosotros hoy que seguimos esa misma secuencia, que no estamos mirando la obra de Dios como una historia, sino como un testimonio, como una facultad, materia tras materia por las palabras. Vemos que Dios nos ha venido y nos viene enseñando para que vayamos alcanzando esta obra. Entonces vemos ahí que ahora Moisés, después de durar 40 años con Jetro, ahí ahora ve Dios la aflicción de su pueblo, y ve Dios que ahora ya las oraciones del pueblo y de las promesas que Dios le había dado a Abraham, porque Dios permitió que su pueblo fuera cautivado y que pasara por todos los procesos que pasó, porque era un plan y es un plan de Dios, pero Dios tenía en mente darle un libertador, y Moisés era ese libertador. Para eso Dios permitió todos los procesos, por lo que vemos la historia de las palabras, que cuando vemos esa historia de la palabra hecha en el presente, vemos que lo mismo que pasó ayer tiene que pasar y está pasando con nosotros, porque Moisés sigue siendo el mismo testimonio
que ayer Dios lo pasó por los procesos que lo pasó y lo sigue pasando hoy. Porque Moisés como testimonio en el individuo que puedo ser yo, puede ser hermano Aníbal, puede ser Ana, puede ser cualquiera de los que enseñamos la palabra, puede ser Moisés. Ese testimonio es el que enseña, ese testimonio es el que liberta al pueblo, ese testimonio es el que hace en la parte que le toca la obra de Dios, como lo tiene que hacer también el testimonio llamado Jesús. Jesucristo, que vemos ahí como testimonio representando la gracia, no puede aparecer ni aparece hasta que la ley no termina. Por eso es que vemos a los apóstoles que empezaron como discípulos, donde vemos a Jesucristo que inicia en ese primer ministerio como la carne. Pero más tarde se lo voy a resumir para terminarle el resumen de lo que es la obra de Moisés. Vamos a seguir leyendo el capítulo de los Hechos para que ustedes vean cómo sigue Esteban, para ahorita resumirle en la segunda parte el testimonio de Jesucristo como representación de la gracia, para que entendamos, hermano, que aunque vamos nombrando el nombre de Moisés y vamos nombrando el nombre de Jesucristo, no estamos hablando de dos hombres, estamos hablando de dos testimonios, que los representa la ley y los representa la gracia, que no están muertos, que están vivos, porque estuvieron muertos y están muertos los cuerpos, como estarán estos cuerpos de nosotros, muertos. Pero lo que hemos alcanzado de parte de Dios, que es lo que Dios le está poniendo nombre, eso no muere. Y luego después le hablaré. He hablado con el hermano Aníbal sobre esto, de vivir en lo invisible. Y por eso vemos ese joven que partió de la familia de Aníbal, donde oí un testimonio que él decía, me voy a mi casa. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no nos entienden en lo que se habla, pero es que cuando nosotros, Dios nos ha enseñado y nos viene enseñando, nosotros no morimos, mis hermanos. Por eso la palabra dice que los que son hijos de la resurrección no mueren. Lo que pasa es que Dios nos ha de enseñar a pasar a lo invisible, donde Dios siempre ha estado, donde en ese lugar no hay carne, en ese lugar no hay figura, en ese lugar solo lo que hay espíritu, porque Dios es espíritu y dice la palabra que los que se unen a él, un espíritu son con él. Entonces nosotros no vamos a pasar a ese lugar con un cuerpo físico, como materia. Nosotros vamos a pasar a ese lugar en la palabra. Es la palabra la que nos lleva a ese lugar. Y es la palabra la que nos está llevando a ese lugar. Por eso mañana cuando me toque ir, ustedes no me van a encontrar aquí en este cuerpo, me van a encontrar en la palabra. Ahí es donde yo quiero que ustedes me encuentren. Y por eso no quiero, mi hermano, que usted quede mirando cualquier obra que usted reciba de parte de Dios, de nuestra figura. No quede mirando la figura, porque la palabra dice que a excepción de oír la voz, Jesucristo es quien viene en la voz, ninguna figura viva. Por eso, mi hermano, no estamos llamados a darle gloria ni honra a ningún ser humano. Sí a respetarnos, mis hermanos, sí a amarnos, porque llevamos una obra grande de parte de Dios y nos manda Dios a que nos amemos los unos a los otros, a respetarnos. Por eso vemos que cuando un hermano está triste, estamos tristes. Cuando un hermano sufre, sufrimos. No sé si ustedes lo han sentido, hermano, yo lo siento así. Cuando hay un problema en un hermano, yo me siento mal, porque ese problema que el hermano tiene de mí. ¿Por qué? Porque esto no es algo que sale de la boca para afuera, es algo que nosotros lo vivimos. Y es tan así, mi hermano, que esto es tan grande y tan poderoso, que por eso Dios nos ayude a permanecer siempre firme en su doctrina. Porque cuando un hermano se va de la doctrina, usted va a sentir que ya no siente lo mismo, mi hermano. A mí me ha pasado en estos tiempos, en estos 30 y pico de años que tengo caminando en este lugar de la enseñanza de Jesucristo, me ha pasado. He sabido caminar con muchos hermanos y por la obra de Dios, por lo que haya pasado, hoy no están, se han apartado de la obra de Dios y ya yo no siento lo mismo. Pero no es porque yo no quiera sentir lo mismo, es que lo que nos unía ayer como la palabra ya no nos une. Entonces por eso, hermano, mantengamos firmes, cuidemos, como decía la enseñanza de la hermana Ana el domingo y del hermano Miquea el otro domingo, cuidemos nuestra enseñanza, cuidémosla como las niñas de los ojos, lo que hemos recibido de parte de Dios, porque eso es lo que nos mantendrá siempre unidos, eso es lo que nos mantendrá siempre en el amor de Dios. Por eso que dice la Escritura ahí en Primera de Juan, que si estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Ustedes ven cómo es que tenemos comunión? ¿Cómo es que nos amamos? ¿Cómo es que somos uno? Para estar así necesitamos la luz. Y la luz no es otra cosa que la visión original de la palabra. Cuando usted entiende la verdad de la palabra y cuando yo entienda la verdad de la palabra, nos amamos.
todavía haya querido y quiera el enemigo meter cualquier raíz, cualquier fleco que quiera meter el enemigo, el Espíritu de Dios lo saca. En este lugar de la obra de Dios no deja Dios que el enemigo meta ninguna cizaña. Por eso en el tiempo de Jesús el enemigo sembró cizaña, pero a su tiempo Dios la saca. O sea que en Dios todo tiene su tiempo, mi hermano. Nosotros estamos llamados a dejarle todas las cosas a Dios. Aún hasta para nosotros hacer un juicio. La palabra nos dice que dejar el juicio y la venganza a Dios, porque a su tiempo Dios ha de hacer lo que tenga que hacer a favor de su obra. Lo que nos resta a nosotros es cuidar lo que hemos recibido de parte de Dios, mantener en alto todo lo que hemos recibido de parte de Dios. Vamos a seguir leyendo, mis hermanos, esta escritura de los Hechos, la que terminamos ahí, pero vamos a seguir la que la dejé. Yo quiero que la leamos, esa escritura de los Hechos hasta el 30, mis hermanos, para que nosotros, para que ustedes miren, para que miremos ahí, porque les digo, el tiempo que Moisés, para entonces recibir la enseñanza de Dios a través de la zarza. Leíamos ahí, que lo voy a terminar de leer desde el 25. Pero él pensaba que su hermano comprendía que Dios le daría libertad por mano suya. Mas ellos no habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñía y le ponía paz diciendo: varones, hermano, no soy, hermano, no soy, ¿por qué os maltratar el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto a ti por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como trataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Medián, donde engendró 2 hijos. Pasando 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Vamos a dejarlo ahí para seguir meditando, mis hermanos. Aquí vemos ahora que después de Moisés terminar, dijo aquí Esteban, esto le está dando Esteban este testimonio, que después ustedes lo leen entero, ese capítulo, ustedes van a mirar cómo el pueblo se tapaba los oídos, cómo el pueblo crujía los dientes, porque eso hace la verdad. Cuando la verdad está saliendo por la palabra, el que no tiene la obra de Dios no le resiste. Por eso dijo él: ¿cuántas veces no han resistido vuestros padres al Espíritu Santo de Dios? Pero nosotros, mis hermanos, que Dios ha puesto en nuestro corazón creerle a su obra, creerle a su testimonio, Dios ha puesto en nosotros esa gracia, mis hermanos. Por eso me siento contento, agradecido de parte de Dios, porque nosotros en esta edad, en este tiempo, Dios nos ha permitido en paz, pese a todas las dificultades, nos ha permitido creer la Biblia de esta manera. Esto no es tan fácil, mis hermanos. No es tan fácil creer esta obra, porque como esta obra se sale de lo natural, como esta obra se sale fuera de lo natural y entra a la parte espiritual, no es tan fácil creerla, hermano. Pero si Dios pone el querer, si Dios abre el sentido para que usted entienda y vea lo que estamos viendo, usted se va a dar cuenta, mis hermanos, que la obra de Dios no es una historia, sino un testimonio hecho realidad en el presente de Dios. Entonces vemos aquí a Moisés, que ahora, antes de Moisés ir a libertar a su pueblo, vemos ahora que recibe la enseñanza, porque aunque a la palabra no dura, no lo declara, hermano, así con esa amplitud, esos 40 años que Moisés dura con Jetro y con la hija de Jetro, que dijo aquí que tuvo 2 hijos, que le dio a la hija 2 hijos, 2 testimonios. Vemos ahora a Moisés, como decía ahorita, de esta congregación atendiendo a las ovejas, que dice ahí la palabra que no eran las ovejas de Dios, sino las ovejas de Jetro. Pero ¿quién usted cree que era Jetro? ¿A quién representaba Jetro ahí? A Dios, mis hermanos. Entonces, ahí vemos ahora a Moisés
recibiendo esos 40 años de enseñanza. Ahora lo atrapa Dios en este lugar que le llama la palabra la salsa. Ahora aquí, ahora lo llama Dios. Aquí ahora tiene Moisés que dejar la enseñanza de Jetro y tiene que dejar también la enseñanza de Egipto, porque al quitarse la sandalia, y se lo estoy resumiendo, mis hermanos, por el tiempo. Ahora Moisés, después ustedes van a leer todo eso y van a ver que lo que le estoy diciendo conforme a las escrituras. Ahí vemos ahora, eso también está en Éxodo 3. Ahora vemos que cuando Moisés decide ir a la visión que está viendo, ahora Moisés oye esta voz que le dice: quítate la sandalia, porque el lugar que tú pisas santo es. Y ahora al quitarse la sandalia, ahora Dios lo va a vestir nuevo. Lo va a dar ahora otra enseñanza. La palabra, eso está en lo invisible de Dios, eso está en lo secreto de Dios. Esta enseñanza que Dios le da ahora es Moisés que va al pueblo, pero no dice la palabra que fue Moisés que libertó al pueblo. Dice que Dios con mano dura libertó al pueblo. Y ahí en Éxodo capítulo 15, después ustedes lo leen, ustedes ven ahí, en el capítulo de Éxodo capítulo 15, ustedes ven ahí cómo Moisés, después que hace la obra con su pueblo, ahora cantan el canto de la libertad, donde ahora ellos expresan ahí, donde Dios a través de su poder ahora deja en medio del mar a los carros de Faraón, a Faraón con todos sus jinetes, y deja todos los egipcios sepultados. Y la palabra dijo que estos egipcios ellos no lo iban a volver a ver más. Nosotros que no vemos la obra de Dios y que no creemos la obra de Dios como una historia, sino como algo real, Dios ha estado sepultando todas estas obras egipcias que son creencias, hermano, que son doctrinas, que vienen en nuestra mente, que nos tienen presos. Recuerden que cuando Moisés saca el pueblo al desierto, Dios lo prueba y ahora le quita a Moisés por un tiempo y ahora el pueblo queda solo para Dios probarlo. Y ahora después que Dios lo prueba, ellos le dicen a Moisés, Aarón, que le haga un Dios, porque este Moisés que nos sacó de Egipto, nosotros no sabemos dónde está. Pero es Dios para probar el corazón de ellos, para que ellos se dieran cuenta qué es lo que tienen como enseñanza. Y como Dios es sabio, y para Dios poder destruir en usted la obra egipcia, para Dios poder destruir al enemigo, Dios tiene que darle a conocer a usted el enemigo, para que usted pueda depositarse, para que usted pueda depositarse en la mano de Dios y decirle al Señor, sí, Señor, libértame. Por eso es que vemos a Jesús encontrando a un pueblo ciego, a un pueblo endemoniado, a un pueblo cojo, a un pueblo de diferente manera, dice la palabra, que encontró Jesús al pueblo de Israel. Pero ellos reconocían, hermano. El que era ciego reconocía que era ciego. El que era cojo sabía que era cojo. El que tenía lepra sabía que tenía lepra. Entonces, eso pasa. La palabra tiene que despertar en usted la obra que hay para la misma palabra destruir lo que no quiere la palabra que haya en su mente, para poder alcanzar la libertad. Entonces vemos ahí que ahora el pueblo, Dios para probarlo le quita a Moisés y ahora le dicen, haga un Dios. Y ahora Aarón no va muy lejos. Aarón ahora manda que se quiten todos los aretes y todas las joyas que tienen. Y cuando lo mete al fuego, ¿qué dio el fuego? Porque la palabra dice que el fuego hará la prueba. Pero ¿qué es lo que Aarón le quita como arete? ¿Qué es lo que Dios le quita? Aarón le quita como anillo. Es lo que yo he entendido, es lo que traen de Egipto. Es la enseñanza, mi hermano. Y al meterla en el fuego, inmediatamente lo que dio fue el becerro. Ese becerro que ellos traían, no lo tenían formado, pero estaba en el corazón de ellos. Por eso es que el fuego es que hace la prueba. El fuego no es otra cosa que la declaración de la palabra, hermano. Por eso es que la palabra, cuando nos mete en el fuego de ella, inmediatamente usted manifiesta lo que hay en su corazón. Por eso, hermano, nosotros no creemos la obra de Dios como una historia, sino como un cuento, sino que hay un testimonio realizado en nuestra vida. Y le damos la gracia a Dios, porque Dios trae al presente lo bueno y lo malo para sacar lo malo y dejar en nuestro corazón lo bueno. ¿Saben por qué, mi hermano? Porque Jesucristo es el Rey. Y Jesús quiere que usted y yo seamos sus servidores. Y Él es nuestro Rey. Pero para Él ser nuestro Rey, tiene que libertarnos, tiene que sacar de nuestra mente todo lo que no es de Él. Porque dice la palabra que la tierra tiene que quedar desolada y sin morador. Porque tienen que ser echados fuera todos los moradores de la tierra. Por eso es que vemos ahora el pueblo entrando al desierto y tener una guerra, una batalla. Porque aunque la tierra era del pueblo de Dios, estaba en manos de los gentiles. ¿Sabían eso?
que la tierra, aunque era de Dios, estaba en manos de los gentiles. Ahora había que quitársela a los gentiles para entregársela al pueblo. ¿Qué pasa, mis hermanos? Por eso es que vemos, y después ustedes entran ahí, por eso quiero, hermano, que ustedes al paso lean el capítulo del Éxodo 1 y el capítulo de Éxodo 2. Ustedes lo leen al paso entero para que ustedes vean que Moisés inicia ahí. Ahí inicia la palabra diciendo de cómo entra la familia, cómo entró Jacob y qué pasó con Faraón, la orden que Faraón da, cómo Moisés crece y cómo Moisés es formado. Pero ya Moisés ya había traído al presente la obra de Dios en el pueblo. Vean bien, ya Moisés había traído al presente la obra de Dios en el pueblo, no como Moisés. ¿Sabían eso, hermano? Porque en el Génesis, cuando dice la palabra, sepárense, y separó Dios las aguas de las aguas, para poner un ejemplo, y separó Dios las aguas de las aguas. ¿Quién es que está separando las aguas de las aguas? Porque en el Génesis, ¿quién es que está trayendo a existencia la creación de Dios? No dice la palabra que Moisés es Dios, pero ¿quién escribe el Génesis? Quien escribe el Génesis es Moisés. Ahora, Moisés no ha nacido todavía en el Éxodo, en el capítulo 2 de Éxodo, Moisés no ha nacido. Sin embargo, Moisés está trayendo a existencia a Abraham, está trayendo a existencia a Jacob, está trayendo a existencia a Lot, está trayendo a existencia desde el capítulo 1 de Génesis hasta el 50, donde termina el Génesis. Trae Moisés a existencia todo lo acontecido con un pueblo donde no existía esto, mi hermano. Vean para acá, no existía la Biblia, porque ¿con qué Biblia caminó Abraham? ¿Con qué Biblia caminó Isaac si fue Moisés que escribió? ¿Han meditado ustedes en eso? Si fue Moisés que escribió, por eso es que ahora dice ahí la palabra, dice ahí en Job 42, que yo de oída te había oído. Porque para usted traer la obra de Dios como una historia, usted tiene que haber escuchado a alguien que le haya hecho la historia, ¿o no, hermano? Para usted creer la obra de Dios como una historia, usted tiene que haber escuchado a alguien que le haya contado esa historia. Es muy diferente a cuando usted puede formar una obra de Dios o cuando usted puede formar la obra de Dios como un testimonio, no como una historia. Aunque tiene una historia, mi hermano, porque no estamos descartando la historia. ¿Por qué? Miren por qué, mis hermanos. Yo tengo por ahí un libro que se llama El propósito de Dios con Israel y los gentiles. En ese libro yo pienso dejar una carta memorizando algunos de los hermanos que hemos compartido y que otros no están, pero que compartimos juntos la obra de Dios. Entonces, en ese libro, yo sé, ahí escribo un capítulo donde yo sé que por la misericordia de Dios, Dios ha de volver a Israel y con un grupo, con un remanente, con un número de creyentes, concibiendo ese testimonio real que hemos creído de parte de Dios. Dios va a despertar el sentido del testimonio que es Israel, que es un pueblo, pero el pueblo no sabe quién es Jesús, porque Jesús es el testimonio de su misma constitución, que a través de la Biblia duerme en todos los creyentes, como también duerme en Israel. Entonces Dios ha de despertar por un grupo que Dios dejará, un remanente que Dios dejará en la tierra, volverá de nuevo a su pueblo Israel. Mañana, de un tiempo pasado, no existiré yo como ser humano. Pero hay una historia en ese libro, hay una historia que yo estoy dejando plasmada ahí, como tenemos hoy la Biblia, de obras que dejaron los profetas y todos estos hombres que dejaron plasmada la obra de Dios con lo que ha de pasar. Entonces, Dios, por eso es que vemos que los hombres de Dios que han pasado en Dios, no han pasado, sino que se han recogido en Dios. Ustedes han leído el capítulo 50 del Génesis para que ustedes vean cómo se reúne Jacob y con quién se reúne José después que muere y dónde se reúnen todos ellos después que van muriendo. Pero no es el cuerpo físico de ellos, porque el cuerpo físico no va para ningún lado. El cuerpo físico es una materia que vuelve a la tierra. Pero ese testimonio que es de Dios, que ha venido desde Adán,
que de dónde viene la familia de Abraham, la familia de Isaac, la familia de Noé y todos estos hombres que trajeron a existencia la obra de Dios como testimonio. Esta obra no se pierde, no muere. Esta obra, cuando termina su tiempo, cuando termina su ciclo como obra de Dios, lo que hace es que se reúne de nuevo con Dios. Pero como lleva un nombre, ese nombre queda. Y por eso es que al final, mis hermanos, al final del testimonio y al final de todo, Cristo es el resumen de la obra de Dios. Cristo es la facultad de Dios. Cristo es el testimonio que queda como vida en cada creyente que lo alcanza y que lo llega Dios a realizar en su vida. No un cuento, mi hermano. Es algo que le agradecemos infinitamente a Dios porque nosotros vemos el amor de Dios hacia nosotros. Por eso entonces miramos aquí, hay otra escritura que yo quiero que la leamos para que ustedes vean aquí que está en Primera de Juan 1, 2 al 3. Primera de Juan 1. Yo sé, esta es una escritura muy conocida y muy leída, pero las palabras son nuevas cada mañana. Y dice así, mirando, hermano, aquí para que comprobemos más y más que la obra de Dios en estos hombres como en nosotros nunca fue una historia, sino fue algo real, porque para usted dar testimonio de algo, usted tiene que tenerlo. Y aquí dicen ellos, aquí en el versículo 2 del capítulo 1 de Primera de Juan, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también nosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Ustedes ven, hermano? Aquí dice ahí la palabra que ellos anunciaron, lo que ellos vieron, lo que ellos escucharon y lo que ellos palparon con sus ojos. Que la vida se le había a ellos manifestado. La misma vida. Creo que me quedan 4 minutos, hermano, y lo voy a resumir. Pero miren, la vida que dijo ahí en el capítulo 5 que leímos, que era Cristo, aquí, esa vida que estaba en la palabra y que está en la palabra, se le manifestó. Esta vida ellos la anunciaron. ¿Qué anunciamos nosotros también hoy? Ellos no anunciaron esta vida como una historia, anunciaron algo como que ellos lo tenían, algo que habían alcanzado de parte de Dios. Y nosotros también hablamos con esa certeza de esto hoy, lo que hemos alcanzado de parte de Dios. Así es, mis hermanos, que el Dios de paz y el Dios de misericordia, es muy importante, hermano, no dejarse de reunir. Esta enseñanza todavía hay muchos capítulos ahí que seguimos el miércoles, si Dios lo permite, si así Dios le permite que nos podamos seguir reuniendo el miércoles, seguimos, hermano, hablando de esto, y quiero que ustedes se reúnan porque la opinión de ustedes, lo que ustedes tienen de parte de Dios, también es útil. Esto es una enseñanza que Dios no la da, pero es para compartirla, para desarrollarlo todo y cada quien traiga lo que ha entendido y lo que Dios le ha dado a entender de la palabra. Así es, mis hermanos, que un abrazo y que la paz y el amor de nuestro Dios siga reinando en el corazón de cada uno de nosotros.